Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has quejado por algo o por alguien? ¿Alguna vez has estado pensando, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿O me gustaría tener esto? ¿Me gustaría tener lo otro? Quiero hablarte en esta hora acerca del contentamiento. Y en una de las cartas que encuentro mucho material para hablar del contentamiento es en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Y en esta carta, conocida también como el arte del contentamiento, yo encuentro que él está escribiendo esta carta por el motivo de que esta iglesia ahí en Filipos le había enviado una canasta de amor. Probablemente le había enviado frutas o vegetales o las galletitas o las cosas que a él le gustaban. Entonces él en respuesta le envía una carta por medio de este hermano a ellos. Entonces me llama la atención porque en la carta, en lugar de él estarse quejando y diciendo, miren cómo me están tratando aquí en la cárcel, si vieran ustedes la comida que me dan acá, ¿qué comida es? Está fría, esta comida no me gusta, o qué frío hace aquí en la cárcel, o viera cómo me están tratando injustamente. No, al contrario, él está diciendo, todo esto que me está pasando, ¿saben qué? Esto va a ayudar para que el Evangelio siga progresando. ¿Por qué no me acompaña a Filipenses en el capítulo número 2, en el verso número 14? Y mire lo que dice Pablo a la iglesia en Filipenses, Filipenses 2:14. Hagan todo sin quejas ni contiendas. Hagan todo sin quejas ni contiendas. Y luego en el verso número 15 dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Voy a repetir el verso número 15 del capítulo 2 de Filipenses, para que sean intachables. O sea, ¿cómo van a ser intachables? Cuando hagamos todo sin quejarnos y sin contiendas en medio de una generación torcida y depravada, exactamente como nosotros estamos viviendo hoy en día, esta sociedad, este tiempo. Y en ellas ustedes van a brillar en el firmamento. O sea, resumiendo estas palabras o parafraseándolas o diciéndolas en mi forma, él está diciendo, cállate y brilla, cállate, no hables mucho, haz más. Quizás para muchos esto de callarse, de no decir, va a ser un poquito más difícil porque estamos acostumbrados a hablar tanto. Pero una de las cosas que Pablo aquí está diciendo es, háganlo todo sin quejarse, háganlo todo sin pelear, háganlo todo sin discutir en la casa, en el trabajo, en la iglesia, con las personas que nosotros nos relacionamos, tenemos que hacerlo todo sin quejarnos. Y otra de las cosas que también me llaman la atención de este versículo es porque Pablo también está diciendo, las cosas que decimos, ¿saben qué? Tienen más poder o influencia, eh, no lo que decimos, perdón, sino lo que hacemos. Las cosas que hacemos tienen más poder o influencia que la que nosotros decimos. Entonces es más importante lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. A mí me enseñaron en publicidad, yo estudié publicidad, una palabra convence, pero un ejemplo arrastra. ¿Por qué un ejemplo arrastra? Porque lo que nosotros hacemos predica o enseña más que lo que nosotros podemos hablar. Acuérdense que le estaba diciendo que Pablo está en prisión. Esta carta que está escribiendo de Filipenses es una carta que escribió estando en prisión. Y él no se está quejando, porque ¿sabe qué? Quejarnos raramente va a mejorar nuestras circunstancias. Hay veces que es necesario quejarnos, es cierto, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, usted está alquilando una casa, está rentando una casa y de repente se le daña la tubería, qué sé yo, del baño, del lavamanos o de la cocina o algo se le arruina en la casa. ¿A quién va a llamar? Al dueño de la casa porque usted está pagando su renta. Entonces le va a decir, ¿sabe qué? Necesito que venga y que me arregle esta cosa. No le va a ir a decir al vecino, mire, ay, me está pasando esto, me está pasando lo otro aquí en la casa, ¿qué puedo hacer? Tal vez le va a escuchar, pero no le puede cambiar las cosas, esa persona no puede hacer nada. Entonces, nunca te quejes con una persona que no tiene el poder, no puede ayudarte a cambiar las cosas, porque vas a perder tu tiempo. En cambio, tú vas a llamar al dueño de casa y le vas a decir, mira, esto y esto me está pasando. Y si no te responden 2 o 3 días, lo vuelves a llamar y le vas a decir, te vas a quejar con él.
Ahora, no estoy hablando de ese tipo de quejas, sino estoy hablando cuando nosotros nos estamos quejando, cuando nosotros estamos siempre murmurando o diciendo cosas que no nos agradan o que no nos gustan. Es decir, que quizás en esta semana te has quejado del trabajo. Ay, que mucho trabajo me dan, que tan tarde que salgo. Pero por lo menos tienes trabajo. O te has quejado del tráfico. Ay, qué tráfico que hace aquí. Pero tienes un vehículo o tienes una motocicleta, o tienes una bicicleta, o estás yendo en bus, tienes una manera como transportarte y te estás transportando de un lugar a otro. Ay, que esta comida, que está muy fría, que está muy caliente, pero tienes comida. O sea, ¿por qué no cambiamos la perspectiva y en lugar de quejarnos, empezamos a dar gracias a Dios? Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros nos quejamos, es como una espiral que si nosotros lo practicamos más seguido, esto se va a salir del control. Tenemos que decidir enfocarnos en las bendiciones, en lo positivo, en lugar de estarnos enfocando en lo negativo. Porque sabe que la negatividad paraliza y te hace ir más lento. La queja nos va a distraer, nos desenfoca de las cosas más importantes. Vea lo que dice Filipenses 1:12. Pablo escribiendo a la iglesia en Filipo le dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Y en el verso número 13 dice, es más, me ha hecho evidenciar a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que está diciendo Pablo! Y dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pablo está diciendo, esto que me está pasando a mí, ¿saben qué? Está sirviendo para que otros se atrevan a predicar de la palabra de Dios. En ninguna parte de Filipenses nosotros encontramos a un Pablo diciendo, ay, miren las condiciones en las que me tienen aquí en la cárcel, qué frío que hace, miren la comida, qué mala que me están dando aquí. No, ni siquiera en esta carta que le envía a los filipenses le está diciendo, oren por mí para que salga pronto de la cárcel. Estoy en cadenas. Pero él está diciendo, pero esto va a desatar un avivamiento. ¿Sabe qué? El avivamiento puede llegar cuando tú decides cambiar tu enfoque. Es increíble aquí en Filipenses porque habla 16 veces, usa la palabra gozo o regocijarse. Regocíjate en el Señor, Filipenses 4:4. Otra vez te digo, regocíjate. Tenemos que buscar oportunidades para gozarnos, para regocijarnos, en lugar de estarnos quejando. No existe la quejabanza, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, es que nosotros solamente estamos alabando al Señor de otra manera. No, no, no. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, acuérdese, en el Éxodo, se quejaba de todo lo que había ahí. Si no había agua, ay, no hay agua, mejor nos hubiéramos quedado allá en el desierto, en Egipto. Mejor Moisés nos hubiera sacado del desierto, que no tenemos carne. Allá teníamos cebolla. Sí, pero tenían esclavitud. Ellos no estaban viendo las bendiciones que tenían enfrente, sino que estaban viendo todo lo que ellos no tenían. Entonces, no miraban las bendiciones que tenían frente a ellos. Ahora, nosotros tenemos que poner en práctica, no el quejarnos, sino el regocijarnos en medio de cualquier circunstancia y en todo lo que hagamos, aún en las conversaciones. Mire lo que dice Colosenses 4:6, que tus conversaciones o tu conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Ahora, especialmente cuando nosotros estemos hablando, diciendo algo, que tengamos empatía con las personas, que nos importen las personas, no estarnos quejando nada más de las cosas que nos están pasando a nosotros, sino estar pensando qué también le interesa a la otra persona, qué es lo que la otra persona está pasando. Muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que más importa? ¿Dónde vamos a enfocarnos? ¿Dónde vamos a pensar? ¿Dónde vamos a hablar? Porque la gente allá afuera no necesita más opiniones de las cosas que están pasando. Sabe que la gente allá afuera necesita ejemplos dignos de imitar. Por eso el apóstol Pablo dice, hagámoslo todo sin quejas ni contiendas. Y esa es la forma de ser intachable y puro. Y además, cuando no nos quejamos, cuando no estamos contendiendo, o sea, no estamos discutiendo, no estamos argumentando, no estamos peleando, de esa forma estamos demostrando que somos hijos de Dios sin culpa. Y esa es la forma de brillar.
Por eso yo le dije, quisiera decirle, cállate y brilla. Mejor habla menos y actúa más. Esa es la forma de brillar, que tu vida hable más fuerte que tu voz. Y miren lo que dice Daniel, es increíble, Daniel 12:3 lo que dice, los sabios resplandecerán como el brillo de la bóveda celestial, con el brillo, perdón, de la bóveda celestial. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿Y quién lo está escribiendo? Daniel. Y es increíble al analizar la vida de Daniel, porque Daniel no hablaba mucho, Daniel actuaba más. Y Daniel fue un ejemplo en medio de todas las circunstancias que estaba viviendo. Él se arrodillaba a orar 3 veces al día. Sus acciones demostraban más por sus palabras. Él no tenía que decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. No, no, no. Con sus acciones estaba demostrando que él amaba y servía a Dios. ¿Dónde o cuándo es cuando las estrellas brillan más? ¿No es cierto que es cuando está más oscura la noche? ¿Cuando hay más tinieblas? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que brillar más? En medio de las circunstancias difíciles es donde nosotros tenemos que mantener firme nuestra fe en el Señor. No sé si te has preguntado qué es lo que Dios te ha estado hablando en este último tiempo, en esta temporada o en esta pandemia, por así decirlo. ¿O qué fue lo último que Dios te habló? Quizás el estar agradecido con Dios por lo que tienes y estar dejando de quejarte de lo que no tienes. Tal vez el dar sin esperar recibir algo a cambio. O tal vez como Daniel en este tiempo te ha llamado a orar un poquito más o más seguido que de costumbre. Entonces, la mejor manera de impactar a la gente alrededor tuyo es hacer un cambio dentro de ti. Cuando entendemos que la única persona que realmente podemos cambiar somos nosotros mismos. Es fácil tratar de cambiar a los demás y decir, haz esto, no haz aquello, no hagas lo otro, pero ¿cómo nosotros lo estamos aplicando a nuestra vida? Cuando solamente yo empiezo a culpar a los demás, cuando yo empiezo a ver los errores de los demás, pero no estoy viendo mis propios errores, entonces no voy a cambiar. La forma como realmente vamos a producir cambios en otras personas es cuando primero nosotros vamos a cambiar. Y termino diciendo en Primera de Juan 3:18, Primera de Juan 3:18 dice, queridos hijos, no amemos de palabras o de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Repito, Primera de Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabras o de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Mire, esto no se trata de hablar, de decir cómo hacer las cosas, sino de hacerlas nosotros y demostrar con nuestros hechos, demostrar con nuestras acciones la forma como nosotros debemos de ser cristianos. Yo quiero invitarte que analices tus palabras o que les pongas un filtro a tus palabras, que digas, ¿qué es lo que más sale de mi boca? ¿Está saliendo alabanza? ¿Está saliendo acción de gracias? ¿Está saliendo una gratitud? ¿O estoy quejándome? ¿Estoy diciendo las cosas que no debería decir? ¿O diciendo las cosas como no las debería de decir? Esta es una reflexión para que nosotros pensemos cómo nosotros estamos aprovechando las cosas que Dios nos ha dado. Porque si bien es cierto, quizás no nos podemos reunir en un local o en unas 4 paredes, pero con nuestra vida, a nuestros propios vecinos, podemos hablarles acerca de Dios. ¿Qué tal si nosotros nos podemos reflexionar qué está saliendo de nuestra boca? Pablo está en una cárcel y la carta que le escribe dice, todo esto que me ha pasado está sirviendo para que el Evangelio siga predicando. Ahora, todo esto que está pasando, todo esto que te está pasando en tu vida, ¿para qué está sirviendo? Para que de tu boca salga el agradecimiento, para que de tu boca salga una bendición o para que de tu boca salga una queja. ¿Por qué no decimos, Señor, en esta hora? Nos acercamos delante de ti, de tu presencia, examina nuestro corazón, examina nuestras palabras, examina nuestras acciones. Y si hay algo que tengamos que cambiar en nosotros mismos, que nos ayudes a cambiar y a producir los cambios que nosotros tenemos que hacer para agradarte a ti y para brillar y dar testimonio de la luz que vive en nosotros a las demás personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Un saludo fraternal de tu hermano y amigo Israel Rosas, de aquí de Guatemala. Bendiciones.